Buenos días y bienvenidos a la cuarta lección de nuestro curso de Photoshop. En esta vamos a empezar a utilizar las herramientas que tenemos a la mano izquierda de Photoshop, en las que vamos a ver cada una de ellas independientemente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un archivo nuevo. En este caso voy a empezar a trabajar siempre como si fuera para página web, ya que los documentos ocupan mucho menos, van a ser más livianos. Y si tenéis un ordenador que no es muy potente, también vais a trabajar más rápido, porque luego es el mismo proceso, pero creando documentos más grandes. Entonces, para que podamos trabajar más con documentos más livianos, vamos a crear un documento a medida. Y lo que voy a hacer es darle en píxeles el tamaño que yo quiero. Entonces voy a trabajar, por ejemplo, en 1000 píxeles por 1000, que es una resolución suficiente, y en 72 puntos por pulgada, ¿vale? Para empezar a trabajar de esta manera que ocupe menos el archivo que estamos trabajando. Entonces tenemos un archivo, lo que viene siendo cuadrado, con lo que vamos a tener ya nuestro primer marco de trabajo para empezar. Bien, entonces vamos a ir viendo cada una de las herramientas. La primera que hay aquí, la que tengo seleccionada ahora mismo, sería la herramienta mover, que tenemos el control. Bueno, todas las herramientas vamos a tener, si ponéis el ratón encima os va a indicar cuál es el nombre. Por ejemplo, esta es la herramienta mover, herramienta marco rectangular, herramienta lazo, etcétera. Vamos a ir viendo cada una, y de hecho cada una va a tener un acceso rápido, que es una letra del teclado. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar la herramienta marco rectangular, pulso la M y se selecciona. ¿Veis? Y ya puedo utilizar el marco rectangular. Y si pulso la V, tengo la herramienta mover. Vale. Vamos a ir viendo primero cada una de las herramientas para qué sirven. La herramienta mover nos permite mover algo que tenemos seleccionado. Por ejemplo, voy a crear un cuadrado lo primero. Lo tengo ahí de color negro. Vale, si utilizo la herramienta mover, lo pincho y lo puedo seleccionar y arrastrar. De esta manera, por mi documento. También vamos a tener unos controles. Cada vez que pulsamos sobre alguna de las herramientas, esta barra de aquí va a cambiar. Si os fijáis, voy a volver a colocarla en su sitio. Si yo pincho la herramienta mover, me aparece aquí las opciones de mover. Si pincho sobre la herramienta seleccionar, me aparecen las opciones para seleccionar. Entonces, dentro de mover voy a tener varias opciones. La selección automática, que es que cuando hay varias, por ejemplo, si hay varios elementos, voy a crear, por ejemplo, varios elementos diferentes. Vale, tenemos este. Voy a hacer azul. Y voy a hacer otro más. Vale, y este lo voy a hacer rojo. Vale. Los colores se ven un poco diferentes, es un rojo vivo. Lo que pasa es que se ven un poco diferentes porque al grabar los vídeos a veces cambia un poco el color, ¿vale? Entonces, si digo rojo y os parece naranja, no os extrañéis. Simplemente es por eso, por el tema de grabar el vídeo. Entonces, si os fijáis, cuando yo ahora intento pinchar en el azul, solo muevo el cuadrado naranja. Aunque intenten pinchar en el negro también, lo mismo me pasa, ¿vale? ¿Por qué? Porque por defecto Photoshop trabaja por capas, ¿vale? Lo cual están aquí, y la que yo tengo seleccionada ahora mismo es la capa naranja, y aunque yo intente seleccionar otro objeto, siempre me mueve la capa naranja. Entonces, para poder trabajar, a veces es más cómodo poder seleccionar lo que yo estoy señalando. Tengo la opción selección automática. Pincho sobre ella y ahora sí me deja seleccionar automáticamente cada uno de los elementos. Cuando tengo muchas cosas, cuando tengo muchísimos elementos dentro de un mismo documento y muchas capas, hay veces que es interesante quitarlo y trabajar por capas y seleccionar en la capa que quiero, la capa con la que estoy trabajando, para que sea más cómodo, ¿vale? Esto depende de cómo estemos trabajando. Por ejemplo, también en selección automática tenemos opción de seleccionar grupo o capa. Luego podemos crear con capas un grupo de capas y moverlas todas a la vez. Por ejemplo, puedo decir que no, que yo solo quiero seleccionar la capa. Aquí va en función de con lo que estamos trabajando. De momento no hemos visto las capas y los grupos, ya lo veremos más adelante, pero bueno, es importante que sepamos cómo se trabaja.
Luego tenemos otra opción más, que es mostrar los controles de transición, de transformación, mejor dicho, los controles de transformación. Si pincho sobre él, vamos a ver cómo nos aparecen estos cuadraditos en las esquinas de nuestra imagen, lo cual nos va a permitir poder modificar el tamaño. Por ejemplo, si yo pincho en esta esquina, puedo hacer mi cuadro más grande o más pequeño o deformarlo. Si, por ejemplo, esto porque es un cuadrado y puedo ponerlo del tamaño que yo quiera y no pasa absolutamente nada. Pero si tengo una imagen, por ejemplo, de una persona, no me interesa deformarlo. Entonces, hay varios botones con los que tenemos algún truco para no deformarlo. Si pincho una vez, aparecen los controles de transformación. De hecho, veis que aquí me acaba de aparecer la opción de transformarlo. Si pulso el botón Shift, me permite, a la vez que voy arrastrando, me permite transformar siempre la imagen en tamaño, pero proporcionalmente a su escala, ¿vale? Para que no cambie las dimensiones. Y si es una persona, pues que de repente no la volvamos muy estrecha o muy ancha. Una vez que yo he hecho una transformación, tendría que darle a aplicar o a cancelar, dependiendo de si me interesa seguir con esa transformación o no. Lo vamos a dejar como aprobado. Bien, y ahora ya tenemos visto un poco cómo es la opción de selección. Aquí, si seleccionamos varios objetos a la vez, que lo podemos hacer con el botón Shift, o sea, yo puedo, por ejemplo, seleccionar este cuadro y este cuadro, pulsando el botón Shift, el botón de mayúsculas. Puedo seleccionar estas opciones, las cuales me va a permitir alinear los objetos. Por ejemplo, con esta los voy a alinear en horizontal, con esta lo estoy alineando en horizontal respecto a lo que es... Espera, voy a ponerlas todas juntas para que sea más fácil de ver. Imaginemos que tenemos estos tres elementos y yo quiero seleccionar los tres, pulso el botón mayúsculas y sin soltar pulso los tres elementos. Y ahora aquí lo que estoy haciendo es alinear en la parte de arriba. Con esta, alinear en el centro, alinear en la parte de abajo, alinear a la izquierda, alinear al centro o alinear a la derecha. Por ejemplo, para hacer estas otras tres tendría que ponerlo así. Vale. También podemos pinchar y arrastrar para seleccionar todo. Por ejemplo, aquí alineo izquierda, alineo al centro y alineo a la derecha. Y esto lo mismo, podemos alinear todas arriba, todas en medio, etcétera, ¿vale? Son las diferentes maneras de alinear nuestros objetos que tenemos ahora. Con eso ya hemos explicado un poco la herramienta de selección. Vamos a pasar a la siguiente, que sería la herramienta de mover. Tenemos la herramienta de selección. Esta herramienta nos va a permitir seleccionar partes del documento que nos interesan para poder trabajar con ellas. De hecho, una de las ventajas de la herramienta de selección es que yo puedo seleccionar una zona de trabajo y solo trabajar en esa zona de trabajo. Por ejemplo, voy a pintar con mi herramienta de pintar, voy a crear una capa nueva, voy a pintar sobre esa capa y si veis, yo estoy pintando todo el rato, pero solo empiezo a pintar a partir de que paso por la zona seleccionada. Si no es dentro de la zona seleccionada, no puedo pintarlo, ¿vale? Entonces las zonas seleccionadas nos permiten, primero, seleccionar cosas y segundo, nos permiten también trabajar sobre esa zona seleccionada en concreto. Si yo selecciono otra zona e intento pintar de nuevo... Uy, me he equivocado. Si intento pintar de nuevo en una zona seleccionada, voy a seleccionar esta zona. Aquí no me va a volver a dejar pintar. Tengo que pintar solo en la zona que yo tengo seleccionada. Vale, ¿para qué más sirve la opción de selección? La opción de selección me va a permitir, por ejemplo, seleccionar esta zona y con el botón suprimir, eliminar lo que no me interesa. Para ello, solo funciona si tengo seleccionada la capa. Voy a borrar ahora, por ejemplo, y hemos visto que hemos borrado solo la zona que nos interesa. Lo mismo si quiero cortar, por ejemplo, con control X, corto una parte y pego con control V y se pega. Como veis, hemos utilizado la zona de seleccionar para poder seleccionar trozos de una imagen. Tenéis las mismas opciones de copiar y pegar desde aquí. Cortar, copiar, copiar combinado, pegar, pegar especial. Entonces tenéis aquí control X, control C, mayúsculas control C, control V, etcétera, ¿vale? Que son los que se llaman los atajos del teclado. Al principio probablemente no estéis acostumbrados a trabajar con atajos del teclado,
Pero una vez que empecéis a trabajar mucho tiempo con un mismo programa, os vais a dar cuenta de que es mucho, mucho más cómodo el poder hacer eso. Por ejemplo, yo podría coger esta imagen, botón derecho, bueno, mejor dicho, edición, y copiar, y edición, y pegar. Lo tendría que hacer con la capa. Pero es muchísimo más rápido, por ejemplo, con las capas, para poder hacer eso mismo. Simplemente pinchar sobre la capa que quiero, pulsar sobre el botón Alt, el que está al lado del espacio, y aparece este símbolo. ¿Veis que el icono del ratón cambia y se pone como uno en blanco y uno en negro? Lo que significa que lo que voy a hacer es duplicar esa capa y generar una capa duplicada. Entonces con eso hemos conseguido crear dos capas diferentes a partir de una, que lo que hemos hecho es copiar. ¿Veis? De esta manera trabajamos mucho más rápido. Vale, ¿qué más opciones tenemos con selección? Si os fijáis arriba tenemos todas las opciones que serían: podemos seleccionar, tenemos aquí otra opción que sería ampliar la selección. Por ejemplo, selecciono un trozo y digo, vale, pero quiero seleccionar otro trozo más. Si yo vuelvo a pinchar se cambia la selección, pero yo por ejemplo puedo pinchar aquí y lo que hago es que estas dos selecciones se juntan. Con esta lo que hago es eliminar un trozo de selección, y con esta es que solo lo que cruce será lo que realmente está seleccionado. Se llama intersección con selección. Si yo hago así, ¿veis? Solo el trozo que está dentro de esa selección que yo he hecho es el que se va a quedar seleccionado. Bien, con eso hemos visto esas opciones de selección. Si pulsamos, cuando veis que algunas de las herramientas de Photoshop tienen un pequeño triangulito en la esquina inferior derecha, eso significa que dentro de esa opción hay más opciones. Entonces, ¿cómo puedo sacar el resto de opciones? Simplemente hago clic izquierdo y sin soltar, durante un segundo, si lo dejáis un segundito, veis que aparecen opciones. Tengo para seleccionar con un marco rectangular, con un marco elíptico. Por ejemplo, aquí en vez de cuadrado tendría la opción de seleccionar con una elipse. Lo mismo, si quiero que por ejemplo sea una elipse perfecta, dejo el Shift pulsado y se crea una elipse perfecta para seleccionar una imagen redonda. Si vuelvo a pulsar, también tengo fila, por ejemplo, para seleccionar una fila, y lo mismo para seleccionar una columna única. ¿Vale? Esto nos permite hacer diferentes tipos de selección. Tenemos la siguiente, que es el lazo. El lazo nos permite hacer selecciones, diríamos, a mano, en la que yo hago este tipo de forma porque me interesa seleccionar eso. Por ejemplo, ¿qué más selecciones tenemos? Tenemos también la selección de herramienta de lazo poligonal, en la que me permite ir clicando. Yo voy haciendo un clic, otro clic, otro clic, otro, y creo lo mismo que con el lazo, pero con la diferencia de que es poligonal. Cuando voy a terminar, simplemente tengo que hacer doble clic, ¿vale? Es interesante saber que cuando voy a terminar mi forma con el lazo, tengo que hacer un doble clic. Por ejemplo, pincho una vez, 2, 3, y cuando quiero cerrar, doble clic. Y ya tengo cerrado mi polígono. Si os fijáis, son las mismas opciones. Las de todas las selecciones son las mismas opciones las que van a aparecer arriba, que son la de añadir selección, restar selección, o lo que es la intersección de la selección, que son las que me va a permitir. Luego, dentro de aquí tenemos herramienta de lazo magnético. El lazo magnético lo que permite es que cuando hay colores similares, va a permitir seleccionar esos colores similares. Sobre todo lo vamos a trabajar para cuando son capas de imágenes, que son fotos, por ejemplo. Voy a coger una foto cualquiera de internet. Por ejemplo, un coche. Voy a coger algo que tenga los colores diferentes, como por ejemplo este. Voy a seleccionar esta imagen y la voy a arrastrar dentro de mi Photoshop. Esto luego se puede hacer de una manera, pero bueno, lo voy a hacer de momento de esta. Vale, le voy a hacer más grande la imagen para que lo podáis apreciar mejor.
Y por ejemplo, si ahora utilizo la selección magnética, si voy arrastrando, veis que se va ajustando a la selección del coche. Depende mucho de la calidad de la imagen, ¿vale? No funciona perfecto si la calidad de imagen no es alta y si los colores no son definidos. Entonces es importante que cuando hagamos esto trabajamos con una selección de color, o sea, con una imagen de alta calidad. Pero si os fijáis, cuando voy pasando va creando como puntos con los que define la selección y es a través de ese formato de color, ¿vale? Estoy haciendo más o menos rápido simplemente para que lo podáis observar. Vale, doble clic para cerrar la selección. Me he pasado ya. Vale. Simplemente veis como intenta seleccionar siempre dependiendo del color. Con el botón escape, si por ejemplo nos hemos equivocado, yo voy haciendo así y me equivoco y digo, uy, esto no era lo que yo quería. Simplemente pulso sobre el botón escape y me cancela la selección hecha, ¿vale? Para poder volver a empezar. Perfecto. Aquí tenemos la opción que hemos visto de selección con selección magnética, que nos puede ser muy útil pues cuando queremos seleccionar cosas que son del mismo color y vamos a trabajar con ellas. Continuamos con la selección, que sería la herramienta de selección rápida, que lo que hace es seleccionar por colores. Nos permite bien o seleccionar una única capa que tenemos, por ejemplo en esta estoy seleccionando por ejemplo un color, otro color, etcétera. Puedo ir seleccionando por colores. Y el tamaño, por ejemplo, podemos elegir el tamaño del círculo que utilizamos. Al círculo ese que se ve se le llama normalmente el radio del pincel, ¿vale? El tamaño del pincel. Podemos especificar que sea más grande o más pequeño para seleccionar más o menos del mismo color. Lo mismo que antes, funciona con seleccionar menos para eliminar selección, para añadir selección o para solo seleccionar un trozo, ¿vale? Podemos bien o muestrear todas las capas, o sea, seleccionar lo mismo que estamos seleccionando en varias capas a la vez, o bueno, la opción de mejorar automáticamente. Con esto habríamos visto lo que son todas las opciones de selección. Bueno, me falta varita mágica, que varita mágica lo que hace es seleccionar todo lo que considera del mismo color. Por ejemplo, si yo pincho aquí, selecciona todo lo que cree que es del mismo color, de un solo toque. Y aquí con la tolerancia podemos decir si queremos que tolere más o menos rango de colores. Por ejemplo, este amarillo es un pelín más oscuro que el de arriba y por eso no lo coge. Si subo la tolerancia a 50, coge todo, ¿vale? Entonces con la tolerancia podemos ir jugando para cuánto rango de color queremos seleccionar. Por ejemplo, aquí hay muchas tonalidades de rojo, entonces depende de lo que seleccionemos en tolerancia, va a seleccionar más o menos. Vale. Simplemente para ir viendo un poco las herramientas que tenemos de seleccionar. También podemos elegir si queremos que seleccione colores contiguos o no. Por ejemplo, antes saltaba la parte que estaba aquí. Si no son colores contiguos, no doy la opción de contiguo, nos saltará la zona que sea contigua. Vale, entonces, con eso ya más o menos tenemos visto las opciones de selección que tenemos. Y por último vamos a ver en este primer vídeo de iniciación la herramienta recortar, que nos permite recortar el lienzo que tenemos ahora mismo. Podemos elegir si solo queremos utilizar un trozo, por ejemplo, de nuestro lienzo. Por ejemplo, voy a darle a cancelar. Podemos recortar, por ejemplo, un trozo y solo utilizar ese trozo de imagen, ¿vale? En este caso voy a deshacerlo. Se puede deshacer bien o desde edición paso atrás o con control Z, ¿vale? Y recortar nos permite, pues eso, simplemente recortar un trozo de imagen para solo trabajar con un trozo determinado que nos puede interesar. Vale, pues con esto hemos visto este primer vídeo básico. Un saludo y nos vemos en el siguiente.